Qué bueno, qué bueno. Vamos a empezar entonces, Comenzar. vamos a orar. Vamos a orar. Muy bien. Amado Dios, Señor, gracias por este tiempo de estar con mis hermanos para hacer este estudio. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras fallas, por nuestros pecados, Señor. Pero gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros. Nos alientas, nos abres una senda, Señor, nos abres un camino para seguir avanzando. Gracias, Señor, por la paz que tú derramas en nuestros corazones, Señor. Gracias, mi Dios. Disponemos nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, Señor, para buscar tu rostro. Gracias, Señor, porque podemos venir delante de ti, Señor, así como estamos, Señor, con nuestras debilidades, con nuestras flaquezas, Señor. Pero tenemos la seguridad, Señor, que tú estás obrando, Señor, en nosotros cada día. Haznos sensibles a tu palabra, mi Dios. Cada día, Señor, que podamos, Señor, abrir nuestro corazón, mi Dios. Hazlo sensible, Señor, tócalo. Te rogamos, Señor, que nos des ese corazón, Señor, hambriento, sediento, Señor, por tu palabra, para que esa semilla, Señor, dé frutos abundantes, mi Dios. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias por nuestro Redentor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, mi Dios. Señor, yo te pido por mis hermanos que no están ingresando a este curso, que se han inscrito. Que pongas en sus corazones, Señor, el deseo de aprender tu palabra, de conocerte más cada día, mi Dios. Pon en ellos el compromiso, Señor, de querer seguir estudiando tu palabra, mi Dios. Que podamos, Señor, ese mensaje que tú nos dejas, Señor, que lo podamos compartir con otras personas, Señor, que aún no te conocen, porque este es el encargo que tú nos has dejado. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Apresura los pasos, Señor, de algún hermano que esté por ingresar. Muchas gracias, mi Dios. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, Señor, porque tú eres Dios todopoderoso, Señor. Y no hay nadie más, Señor, no hay otro. Gracias, mi Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Hasta ahora, hermanos. A ver. A ver. Hasta ahora en este estudio hemos visto a un Dios eterno, creador de todo, soberano de los cielos y la tierra, omnisciente, Él lo sabe todo, omnipotente, Él es todopoderoso, omnipresente, no hay nada que se esconda de Él, pero ¿cómo ejerce su incomparable poder? Muchos déspotas se han sentado en sus tronos reinando temerariamente, caprichosamente, incluso inmisericordiamente, al ejercer su poder de vida y muerte sobre sus súbditos. Algunos comenzaron bien, hicieron grandes promesas, pero luego, consumidos por su propia gloria y poder, oprimieron su propia gente bajo el talón de la tiranía. ¿Dios haría eso? ¿Qué tipo de autoridad es Él? ¿Podemos confiar en Él o deberíamos correr y escondernos? Estas son preguntas válidas. Y si queremos respuestas válidas también, en vez de las especulaciones de los seres humanos, entonces debemos de buscar en la Biblia para ver qué tipo de autoridad Dios ha demostrado ser. Vamos a ir al primer observe, hermanos.
Vamos a leer el Salmo 89 y toda referencia a Dios la vamos a marcar con un triángulo y toda palabra verdad, la palabra verdad la vamos a marcar con una B chica. Vamos a leer el Salmo 89, el versículo 14. Dice, la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. ¿Del trono de quién estamos hablando? de Dios. De Dios. La misericordia y la verdad van delante de ti. ¿Qué marcamos aquí? Dios, tú, ti, y verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué aprendimos de marcar? ¿Qué aprendimos de marcar Dios en este versículo? ¿Qué dice de Dios? Él tiene un trono y la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Y la ¿Ya? misericordia y la verdad van delante de él. Amén. ¿Y cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento Es su trono, desde el cual la gobierna justicia y el derecho. la justicia y el derecho? ¿Qué más? Y la misericordia y la verdad van delante de Y la él. verdad. Ese es el fundamento de Dios. ¿Qué son esas dos cosas que van delante de Dios? La La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Dios es amplio en misericordia, ¿no? La Biblia dice que su misericordia se renueva cada día. Si alguien te preguntara cómo es Dios como persona y todo lo que tienes es este versículo, entonces, ¿cómo lo describirías? es ¿Cómo lo justo, ves a Dios? ¿Es justo, derecho, derecho, misericordioso ya? y es verdad. La verdad está en Él, ¿no? Entonces, ¿qué seguridad te da este conocimiento? ¿Cómo lo aplicarías de manera práctica en tu vida? En la vida práctica, en tu vida práctica, ¿qué, ¿en qué cambia el saber esto de Dios? ¿O en qué te ayuda? Cuando hay injusticia, mm, puedo llegar al trono de Dios para pedirle de que su justicia se aplique a la Ujú, situación. ujú. ¿Podemos confiar en Él Correcto, sí, en su misericordia y en su verdad. y en su verdad, ¿no? Él es recto, es justo. Bien, vamos al siguiente observa. Vamos a leer este Salmo 89. Vamos a obtener otro panorama más claro, dice. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 14 y vamos a marcar solamente toda referencia a Señor. Versículo 5. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Cuántas marcas tenemos en este versículo 5? 3. Muy bien. 6. Porque ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor?
¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor? ¿Cuántas marcas de Dios tenemos acá? 2. 2. 7. Dios es muy temido en el consejo de los santos e imponente sobre todos los que están en su derredor. ¿Qué marcamos? Dios en la primera línea, su en la segunda línea. 8. Oh Señor Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor, tu fidelidad también te rodea? ¿Qué marcamos acá? Y marcamos Señor, Dios, tú, Señor, tú y te. Bien. 9. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. ¿Cuántas referencias hay acá? 2. 2. 10. Tú aplastaste a Egipto como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Hermano Anthony, ¿cuántas referencias a Dios hay en el versículo 10? A ver, ahí tenemos tú Uh-huh. esparciste, ¿no? A tus, Tú, y también tú, ¿no? El último, tu brazo tú. poderoso. Bien. 11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay, tú lo formaste. ¿Cuántas referencias a Dios hay? Tres. Bien. 12. El norte y el sur, tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. ¿Cuántas referencias tenemos? Ahí hay, tú los creaste ahí. Uh-huh. Aclamarán con gozo a tu nombre. Tu nombre, sí. Muy bien, muy bien. 13. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. ¿Cuántas referencias? En el versículo 13. 3. Muy bien. 14. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Vamos a la aclaración que tenemos en este observa. Dice, los tres atributos de Dios en los que nos queremos enfocar en este punto son la justicia, el derecho y la verdad. Ya que las palabras implican pensamientos y dan información, es importante entender lo que significan. Justicia se refiere a lo que es correcto, no según el hombre, sino según lo que Dios dice que es correcto. Dios mismo determina lo que es bueno y lo que es malo. La justicia no es relativa, es un estándar que no cambia y está de acuerdo con la palabra de verdad, la palabra de Dios. Derecho. Está íntimamente conectado con la justicia. No puede separarlos. La justicia se refiere a la equidad, lo que es justo, lo que es correcto. El fundamento del trono de Dios es la justicia y el derecho, porque Dios es justo y recto. Dios nunca puede actuar fuera de lo que Él es. Por esta razón, la misericordia y la verdad van delante de Dios. La misericordia
o Gesed en hebreo, habla de la gracia y el favor de Dios que examinaremos a profundidad en la próxima semana. La verdad significa la absoluta veracidad de Dios. En 2 de Samuel 7:28, David declara, tú eres Dios, tus palabras son verdad. Si Dios no fuera verdad, Él no podría ser justo y recto. Vamos a la primera pregunta. ¿Qué aprendimos acerca de Dios en estos versículos? Tenemos muchas marcas de Dios. ¿Qué aprendimos en el versículo 5? Los cielos alabarán las maravillas del Señor. ¿Ya? Y también la fidelidad de Dios en la asamblea de los justos, de los santos. ¿Ya? Versículo 6 son preguntas retóricas. Uh-huh. Nadie en el firmamento se puede comparar al Señor y nadie entre los hombres de los poderosos es como el Señor. Tampoco, así es. En el versículo 7, Dios es temido en el consejo de los santos y imponente sobre todos los que están en su alrededor. Bien. ¿Qué palabras se utilizan para describir a Dios? ¿Cómo lo describen a Dios en el versículo 5? Maravilloso y Antes fiel. de maravilloso, ¿hay alguna palabra? Él es digno de ser alabado, Es digno de ser alabado, maravilloso. ¿Qué más? fiel, Fiel. En el 6, es poderoso, es poderoso. Pero antes de poderoso, al comenzar el versículo 6, en el firmamento se puede comparar al Señor, es entonces incomparable. es incomparable. Él es incomparable, es todopoderoso. En el 7, Es muy temido, es muy temido. ¿Qué más es? imponente, Bonito. Imponente. ¿Encontramos alguna descripción más de Dios? En el versículo 8 dice, oh Dios, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? O sea, poderoso, ¿no? Poderoso. ¿Qué más? Y tu fidelidad también nos rodea, ¿no? Te rodea. Fiel. Fiel, Entonces, fiel. fiel. Muy bien. Hemos cubierto esto antes, pero para estar seguro, ¿cuál es la base de la autoridad de Dios? ¿Qué dice el versículo 11? ¿Cuál es la base de la autoridad de Dios? de que Él es el creador, Dios es el creador. No hay otro. Bien. Vamos al siguiente, observa. Hacia el final de la vida de Moisés, cuando tenía 120 años de edad, Moisés instruyó que el libro de la ley debía ser leído por completo al pueblo de Israel. Dice, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu tierra, para que escuchen
aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Deuteronomio 31:12. La enseñanza del pueblo incluía un cántico que serviría como testimonio de Dios. Veamos cómo se describe a Dios al comienzo del cántico. Vamos a leer Deuteronomio 32, 3 y 4 y marcamos Dios con un triángulo. Versículo 3. Porque yo proclamo el nombre de quién? El Señor, Del Señor. Atribuyan grandeza a quién? a nuestro Dios, A nuestro Dios. 4. ¿Cómo se le conoce acá a Dios en el versículo 4? ¿Cómo se le describe? la roca La roca. Su obra, la obra de quién es perfecta, de Dios, de Dios, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. ¿Cuáles son las referencias a Dios en el versículo 4? roca, su, sus caminos, Dios, justo y Él. Él. ¿Qué aprendimos de Moisés acerca de Dios? ¿Qué hace Moisés? Él Esta proclama sí el nombre del Señor, proclama el nombre del Señor. ¿Qué más? atribuye grandeza a nuestro Dios, Muy bien. ¿Cómo le dice en el versículo 4? que Él es la roca, Él es la roca. ¿Y qué más le describe? ¿Qué atributos le describen acá a Dios? perfección, es perfecto, su obra es perfecta Ujú. y justo, sus caminos son justos, Dios es fiel, es sin injusticia, Ujú. es justo y es recto. Recto. Según dos versículos 3 y 4, ¿qué atributos morales de Dios se deben recordar en este cántico? Dice en la primera, en el 13, atribuyen grandeza a nuestro Dios. Su grandeza, ¿qué más? 4. En el 4, su obra es perfecta, ¿no? La roca, su obra es perfecta, porque sus Él caminos es son justos perfecto. y es un Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo se compara esto con lo que acabamos de ver en el Salmo 89, 14? Que Dios es un Dios fiel también, ¿no? ¿Y cómo son todos sus caminos? Justos. Justos, rectos, ¿no? Entonces hermanos, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos anhelar para nuestra vida? La justicia de Dios, la La rectitud justicia de de Dios. Dios, La justicia, la rectitud. Bien, hemos visto que la justicia y el derecho son el fundamento del trono de Dios y la verdad va delante de Dios. Veamos algunos versículos que describen la justicia de Dios. Vamos a leer el Salmo 111, el versículo 7, Deuteronomio 10, del 17 al 18,
Isaías 30, versículo 18, Romanos 9, versículo 14, Génesis 18, versículo 25 y Miqueas 6, versículo 8. A todos estos versículos le vamos a marcar toda referencia a Dios con un triángulo. Referencia a justicia le ponemos una J. Referencia a injusticia le hacemos una raya oblicua, lo tachamos. Y la palabra verdad le ponemos una B chica. Entonces tenemos Dios, justicia, injusticia y verdad. Deuteronomio 10, versículo 17. Porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. ¿Cuántas marcas del Señor tenemos acá? 3. 4. Señor, Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Correcto, sí. Muy bien. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. ¿Cuántas marcas de Dios hay? 1. Una, 18. Él hace justicia. ¿Quién hace justicia? Dios. Dios. A esa justicia le ponemos una J. Él hace justicia al huérfano y a la viuda. Y muestra, ¿qué cosa muestra? Su amor. Al extranjero, dándole pan y vestido. Isaías 30, 18. Por tanto, ¿quién desea tener piedad de El nosotros? Señor. Y por eso, ¿qué hará? Se ¿Qué levantará hará? para tener compasión de Muy bien, ustedes. se levantará para tener compasión de ustedes. ¿Por qué hará esto? Que el Señor es un Dios de justicia. Muy bien, Dios de justicia. Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan. Romanos 9:14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. ¿Qué marcamos? Injusticia que Dios. Bien, Génesis 18:25. Lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? ¿Qué marcamos, hermanos? En la primera línea, ti y ¿Ya? justo. En ¿Ya? la segunda línea, ti y juez. En la tercera línea, justicia. En la segunda línea, justo no. Justo se refiere a matar al justo con el impío. No es de Dios. Correcto. Bien. Miqueas. Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. ¿Qué marcamos entonces? El Señor, justicia y Dios. Bien.
¿Qué aprendimos de marcar justicia? Vamos a ver las jotas. ¿Qué aprendimos de marcar justicia? ¿Qué dice el versículo 7? Salmo Dice de que 100, las obras de sus manos son verdad y justicia. justicia. Muy bien. El versículo 18 de Deuteronomio 10. ¿Qué Que dice de Dios justicia? hace justicia al huérfano y a la viuda. Muy bien. Isaías 30. Que Dios es, porque el Señor es un Dios de justicia. De justicia. Génesis 18. Dieciocho 25. Hermano Anthony, encuentra En refer- en Génesis 18, 25. lejos de ti, Él es el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Así. Amén. Y en Miqueas, ¿qué nos dice de justicia? Bueno, hace una referencia, ¿no? Donde dice, ¿y qué? Bueno, una pregunta, ¿no? Una interrogante. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, el derecho de amar la misericordia, lealtad y andar humildemente como, con tu Dios. Amén. Entonces, ¿de qué manera vemos la justicia de Dios revelada en estos versículos? ¿Cómo vemos la justicia de Dios? En el versículo 18, por ejemplo, en Deuteronomio. ¿Qué hace Dios? Que Él es justo con los necesitados y con los que lo buscan también, ¿no? Entonces, ¿qué hace Él? Dice el versículo Hace 18 de justicia, Deuteronomio. Él hace hace justicia. justicia. Y en Isaías, ¿Él quién es? Estamos viendo todo lo referencia a la justicia de Dios, ¿no? ¿Y qué nos dice Isaías de la justicia? Porque Él es un Dios de justicia, ¿no? Él es un Dios de justicia. En el versículo 25 de Génesis, ¿qué nos dice de Dios? Él es el juez de toda la tierra. Él es el juez de toda la tierra. En, en Miqueas, ¿qué nos dice? ¿Qué demanda el Señor? Nos demanda a ser justos, amar la misericordia. Bueno, a ser justos, ¿no? Haciendo referencia a justicia, humildemente con el Señor, con tu Dios. Practicar, ¿no? Dice practicar la justicia. Muy bien. Practicar Sabiendo la todo justicia. esto de Dios, bien. Sabiendo todo esto de Dios, ¿qué crees que Dios esperaría de sus hijos cuando se trata de justicia? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, sabiendo todo esto de Dios? Debemos ser justos y demostrar amor. Tratar de imitar la justicia, ¿no? De nuestro Señor, ¿no? Con los demás, ¿no? Tratar de imitar con nuestras limitaciones humanas, pero tenemos que tratar de practicar la justicia de Dios bien y ser justos. ¿Y cómo impactan estos versículos en tu confianza con Dios? Podemos confiar en que Él siempre hará lo que es justo. ¿Ya? Primera de Juan que dice, ¿se acuerdan qué cosa dice de Dios? ¿Qué cosa es Dios? Primera de Juan 9. ¿Dios es qué cosa? Fiel y justo para perdonarnos. Entonces Dios nos está pidiendo que nosotros
practiquemos esa justicia, ¿no? Así como Él es justo, que practiquemos esa justicia también. No vamos a igualarlo a Él, pero tenemos que hacer todo lo posible por tratar de ser justos también. Dice, veamos algunos versículos que mencionan específicamente la justicia de Dios. Si Dios permite que pasemos dificultades, ¿lo hace esto justo? Vamos a leer el Salmo 71, el Salmo 145 y el Salmo 119. Seguimos marcando Dios con un triángulo, justicia y justo con una J, verdad con una B chica, y la referencia a dificultades y destrucciones le ponemos una línea ondeada. Salmo 71, 18, dice, y aún en la vejez y las canas, no me desampares, oh Dios, hasta que anuncie tu poder a esta generación, tu poderío a todos los que han de venir. ¿Cuántas marcas de Dios hay en este versículo 18? ¿Ves? Muy bien. 19. Porque tu justicia, oh Dios, alcanza hasta los cielos. Tú que has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién como tú? ¿Qué marcamos en este versículo 19? Justicia, Ujú, Dios, mm. Dios y pueblo. Bien, 20. Tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones. ¿Qué marcamos hasta acá? Angustia y aflicciones es lo que debemos de marcar con esa línea ondeada. Me volverás a dar vida y me levantarás de nuevo de las profundidades de la tierra. Salmo 145, versículo 17. Justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. ¿Qué marcamos? Justo, Justo, Señor, Dios, ya. Jesús. Bien, 18. El Señor está cerca de todos los que lo invocan, en todos los que lo invocan de verdad. ¿Qué marcamos? Señor, Señor, lo, lo, ustedes, verdad, verdad. 19. ¿Qué era el Señor? cumplirá el deseo de los que le temen, ¿Qué más hará? escuchará su clamor y los salvará. Acá hermanos, me gusta enumerar cuando veo varias acciones de Dios. Acá hay 3 acciones de Dios. Cumplirá el deseo de los que le temen, escuchará su clamor y lo salvará. 3 acciones de Dios. 20. ¿Qué hace Dios? El Señor guarda a todos los que lo aman, Pero ¿a quiénes va a destruir? a todos los impíos. A todos los impíos. Salmo 119, versículo 142. ¿Qué cosa es eterna? La justicia de Dios, ¿Y qué es verdad? la ley de Dios,
la ley de Dios. Entonces, ¿qué aprendimos al marcar las referencias a Dios? ¿Qué podemos aprender del Salmo 71? El salmista le pide a Dios que no lo desampare Entonces, si hasta no lo que Él desampara, anuncie. ¿de qué nos habla si dice que no lo va a desamparar? Es bien. Es fiel, es misericordioso también, ¿no? Bien, ¿qué más? ¿De qué más nos habla Dios? Su justicia alcanza hasta los cielos. Su justicia alcanza hasta los cielos, Él ha hecho grandes cosas. hace grandes cosas, No hay quien como Él. no hay quien como Él. Y en el versículo 20 dice, tú que me has hecho ver muchas angustias y aflicciones, ¿qué hará Dios? Me volverá a dar vida y me levantará de nuevo de las profundidades de la tierra. O sea, al que está angustiado y al que está en aflicción, dice que Dios le volverá a dar vida y lo levantará de las profundidades de la tierra. Este versículo, hermano, ¿en qué nos ayuda? ¿En qué nos anima? De que las aflicciones y las angustias son temporales y pasajeras, Ujú. pero la vida de Dios es permanente y Él nos levanta. Él nos levanta. ¿Cómo ves la justicia de Dios manifestada en el Salmo 145, 19 y 20? Que Él cumplirá el deseo de los que le temen. Él Cumplirá el escuchará deseo su clamor y los salvará. y lo salvará. Memoricemos estos versículos, hermanos. Nos ayudan en tantas situaciones que pasamos en la vida cotidiana. ¿Qué más hará? En el 20, Guarda a todos los que lo aman, guarda a todos los que lo aman. ¿Qué más? pero a todos los impíos destruirá. Mm, Entonces, las dificultades, la muerte o destrucción, ¿alteran o anulan la justicia de Dios? No, ¿Por qué no? porque son cosas que suceden en la vida, pero Dios no nos desampara. Entonces, ¿parte de qué vendría a ser esa destrucción o la muerte? ¿Parte de qué es? mm, de las cosas normales de la vida sucede a cada uno. Porque suceden esas cosas, Dios se convierte en injusto. No, Entonces, ¿parte de qué cosa es? de su soberanía. De su soberanía, ¿no? De su justicia también. ¿Por cuánto tiempo será Dios justo? Por la eternidad. Por la eternidad. Gracias a Dios. Veamos dos pasajes en Apocalipsis que muestran otro aspecto de la justicia del trono de Dios. Estos eventos que hablan del juicio de Dios todavía están por ocurrir.
Marcamos toda referencia a Dios. Seguimos marcando justos ahora, justos, ya no justicia, sino justos con J, verdaderos con B chica, plagas, furor, juicio de Dios, le hacemos una flecha para abajo. Plagas, furor y juicio de Dios, una flecha para abajo. Verdaderos una B chica, justos una J. Y Dios seguimos haciendo un triángulo. Veamos Apocalipsis 15, versículo 1. Entonces vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa. 7 ángeles tenían, ¿qué cosa? 7 plagas. 7 plagas. Entonces a esas plagas le ponemos una flecha para abajo. ¿Qué nos dice de esas plagas? Las últimas. Las últimas, ponemos flecha para abajo. Porque en ellas, ¿qué son ellas? Las 7 plagas. Las 7 plagas se han consumado, se ha completado. ¿Qué cosa? El furor de Dios. El furor. Es furor, le ponemos una flecha para abajo. ¿El furor de quién? De Dios. De Dios, triángulo. Bien. 2. Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal, con arpas de quién? De Dios. De Dios. 3. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de quién? De Dios. De Dios. Y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. ¿Las obras de quién? El Señor Dios. Del Señor. Oh Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Qué marcamos? Desde acá, Todopoderoso. muy bien, Todopoderoso. Tus caminos. Ujú. Rey de las naciones. Bien, 4. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán. ¿Dónde? Tu En presencia. tu Oh, presencia. En tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. ¿Qué hacemos con esos justos juicios? Pongamos Bien, una J. correcto. Vamos a Apocalipsis 16, 4 y 7. 4 al 7. 4. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. 5. Oí al ángel de las aguas que decía, ¿qué decía el ángel de las aguas? Justo. J. Eres tú el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas. 6. Pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, se lo merecen. ¿Cuántas marcas de Dios hay acá? En el 6. 7. También oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. ¿Qué marcamos? ¿Qué marcamos en el 7? Señor Dios Todopoderoso,
Ujú. y tus. Verdaderos con B chica y justos una J. Y juicios una flecha para abajo. Bien. ¿Qué aprendimos acerca de Dios? ¿Qué podemos decir de Dios? ¿Qué hace Dios en el versículo 1? ¿Qué dice el versículo 1, hermanos, al final? ¿Qué hace Dios? En las 7 plagas se ha consumado el furor de Dios. O sea, Dios se enfurece. En el versículo 2, ¿qué hace Dios? ¿O qué es de Dios? Versículo ¿cuál? En el versículo 2, ¿qué cosa es de Perdón. Dios? Mm. Salieron ellos victoriosos y estuvieron en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Entonces, ¿de quién son las arpas? Que Dios, Del Señor. Muy bien. ¿Quién es Moisés? siervo de Dios. Siervo de Dios. ¿Qué aprendemos en el 4 de Dios? Que todos temerán y glorificarán su nombre. Bien. Él es santo, Ujú. Porque solamente Él es todos, santo, ¿no? Solamente Él es santo. Muy bien. Y por ello todas las naciones vendrán y adorarán su presencia, En su presencia. ¿Por qué? pues sus justos juicios han sido revelados. Porque sus justos juicios han sido revelados. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios entonces? ¿Qué dice el versículo 3? El final del versículo 3, ¿qué dice? ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Cómo son sus caminos? justos y verdaderos. Muy bien. Y en el versículo 4, ¿qué nos reitera? Que todos temerán y glorificarán su nombre. Y de la justicia de Dios, ¿qué nos dice? Que sus juicios son justos, que han Justos. sido revelados. Bien. ¿Hay alguna conexión entre la justicia de Dios y sus juicios? Sí, sus juicios son justos. Y sus juicios, ¿cómo son sus juicios? Son justos. ¿Y qué más? ¿Qué dice el versículo 7 de Apocalipsis 6?
Sus juicios son verdaderos y justos. verdaderos y justos. ¿La gente espera esto de Dios? No, la gente normalmente quiere ver las cosas de acuerdo a su propia justicia y verdad. Ujú. El impío o el que no conoce a Dios cree en los juicios de Dios, en la justicia de Dios. No, Según la palabra de Dios, el juicio de Dios es el juicio de Dios correcto o equivocado. es correcto, va de acuerdo a su carácter. Bien. Como vimos en la primera lección de este estudio, hay tres personas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Todos estuvieron presentes en la creación del hombre. Veamos lo que la palabra de Dios dice acerca de la veracidad del Hijo y del Espíritu. Vamos a leer Isaías 65, 16. Y vamos a leer también Juan 1, 14, 14, 6, 17, 15 y 17, 16, 13. Vamos a marcar Dios Padre con un triángulo, Jesús con una cruz y sobre el Espíritu podemos hacer una nube alrededor del Espíritu y la palabra verdad con una B chica. Isaías 65, 16 dice, porque el que es bendecido en la tierra será bendecido por quién. Por Dios, ¿De qué? es la verdad. ¿Cómo lo describen? Dios de la verdad. Esa verdad le ponemos una B chica. Y el que jura en la tierra, jurará por quién. Por el Dios de la verdad. por Bien, el Dios de porque la han verdad. sido, ¿verdad? Porque han sido olvidadas las angustias primeras y porque están ocultas ¿a quién? A mis ojos, A mis a los ojos, a ojos de los Dios, ojos de Dios. Muy bien. Juan 1:14. ¿De quién nos habla Juan 1:14? de Dios, Juan 1:14. ¿A quién empieza de mencionando Juan 1? Jesús, Jesús, una cruz, el verbo, cruz. ¿Qué pasó con el verbo? se hizo carne ¿Y qué más pasó? y habitó entre nosotros. ¿Y Vimos qué su gloria hicimos? como, vimos su gloria, gloria como el del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de Ujú, verdad. correcto. Entonces, ¿qué marcamos acá? ¿Qué tenemos para marcar? El verbo, ya dijimos, el y verbo cruz. Se hizo carne, ese se también es cruz. Habitó, también cruz. ¿Y qué Su vimos? de su gloria, Muy bien, cruz, gloria. La gloria como quién? ¿De quién del es la unigénito, gloria? Del unigénito, unigénito cruz. ¿Unigénito de quién? del Padre. Del Padre, triángulo, lleno de gracia. ¿Quién está lleno de gracia? ¿Quién está lleno de gracia, hermanos? El unigénito del Padre. El unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese verdad, una vez chica. Juan 14:6. Entonces Jesús le dijo, acá está hablando Jesús, yo soy. Ese yo soy le ponemos cruz. Yo soy el camino,
¿no? ¿Qué más? la verdad, Verdad, Bechica, y la vida. Nadie viene a quién, al Padre, al Padre, sino por quién, por Jesús. por Jesús. Juan 17, 15 al 17. Dice, no te ruego que los saques del mundo. ¿Quién está hablando acá? Jesús, Jesús. ¿Y a quién se refiere cuando dice te? Padre, Al Padre triángulo. No te ruego que los saques del mundo, sino, ¿qué cosa? que los guardes Sino que los guardes. ¿De qué? del poder del maligno. Del poder del maligno. 16. Ellos no son del mundo, como tampoco no soy del mundo. Yo no soy del mundo, dice Jesús. 17. Santifícalos. ¿A quién le está pidiendo que santifique? Al Padre, Al Padre. Santifícalos ¿en qué? en la verdad, En la verdad, porque tu palabra es verdad. muy bien, verdad, verdad, de chica, y marcamos al Padre. Juan 16, 13. Pero cuando Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo, El Espíritu Santo de verdad, el Espíritu de verdad, verdad. A ese Él le hacemos una nubecita, Espíritu también una nubecita y verdad una B chica. Venga, ¿qué hará? los guiará a toda la verdad. Los guiará a toda la verdad, esa verdad con B chica. ¿Por qué? No hablará por su propia cuenta, No habla de su propia cuenta, sino que hará. hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Muy bien. La verdad se encuentra en Dios, Dios es verdad. A esto se refiere la veracidad de Dios. Entonces, ¿qué enseñan estos versículos acerca del Padre, del Espíritu, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Qué podemos aprender del Padre? Sería un hijo unigénito en el versículo 14. En Isaías, empezamos con Isaías 65, 16. ¿Qué dice de Dios? ¿Bendecido por quién? Dice, será bendecido por quién. Es el Dios de la verdad. Dios de la verdad. Muy bien. Después, ¿qué sigue? Jurará por el Dios de la verdad. Correcto. En el versículo 14, de Juan 1, 14. ¿Qué aprendemos del Hijo? Que Él se hizo carne, El Hijo se hizo carne. ¿Qué más hizo? habitó entre nosotros, vimos su gloria, ¿Qué cosa es Él? lleno de el unigénito, Él es el unigénito. ¿Qué más? lleno de gracia y de verdad, En Juan 14, 6, ¿cómo se describe Jesús? como el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Y del Espíritu Santo, ¿qué nos dice Juan 16, 13 del Espíritu Santo?
¿Qué pasó con el Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo venga, dice que nos guiará a toda la verdad, dice, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Porque no va a hablar por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, ¿no? Y nos hará saber lo que ha de venir. Qué importante es que recordemos esos pasos, ¿no? El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad que vino. Él nos guía a toda la verdad. Él no habla por su propia cuenta y va a hablar todo lo que oiga y nos lo hará saber. Muy bien. De lo que ves en estos versículos, ¿qué tan esencial es la verdad para el carácter de Dios? ¿Es importante la verdad? Para el carácter de Dios es importante la verdad. Sí. ¿Por qué nos dice Juan 16 acá? Nos habla de la verdad, que Él nos guiará a toda la verdad. Es importante que nosotros sepamos, hablemos con la verdad, Sí, y también de que seamos guiados a toda la verdad para saber seamos guiados. cómo responder. Muy bien. En la práctica, ¿qué significa para nosotros la verdad, la veracidad de Dios? Lo que es correcto, ¿Qué más? la manera recta de actuar en nuestras responsabilidades y relaciones interpersonales. Ujú. Es muy importante, ¿no? La verdad, que siempre hablemos con la verdad, que nos guía también el Espíritu a toda la verdad. Hermanos, nos quedamos hasta aquí. Nos faltan todavía 2 páginas más o terminamos las 2 páginas. Díganme ustedes. Por, por mí me da igual, podemos seguir adelante. Usted, hermano Anthony, no está. Seguimos entonces. Los pasajes que hemos estado estudiando fueron escritos hace miles de años. ¿Todavía son verdad? Dado que las Sí, cosas han cambiado grandemente en nuestro mundo, en nuestros tiempos, ¿ha cambiado Dios o va a cambiar? Veamos lo que dice Dios. Vamos a leer el Salmo 119, el Salmo 102 y Hebreos 13. Seguimos marcando Señor con un triángulo, Jesús con una cruz, toda referencia a tiempo, generaciones hasta hoy, le ponemos un círculo. Bien, vamos al Salmo 119 de 89 al 91. Dice, para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. ¿Qué marcamos? Señor, tú Bien, y esa palabra siempre, siempre, perdón, sí, sí, hace referencia a tiempo, le ponemos un círculo chiquito. 90. Tu fidelidad. ¿La fidelidad de quién? de Dios, ¿Qué pasa con la fidelidad de Dios? permanece ¿Hace referencia a qué? a tiempo, A tiempo. Por todas las generaciones. ¿Quién estableció la tierra? Dios, tú,
y ella permanece. Dios, tú. 91. ¿Qué cosa permanece hasta hoy? Las ordenanzas de Dios. Bien, Salmo 102, versículo 25. Desde la antigüedad. ¿A qué hace referencia desde la antigüedad? Tiempo. Tiempo. Tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Marcamos las referencias a Dios. 26. Ellos perecerán, pero tú permaneces. ¿Qué marcamos? Tú de Dios y permaneces de tiempo. Bien. Todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido, los cambiarás y serán cambiados. 27. ¿Quién es el mismo? Dios, Dios, tú, Dios. Y tus años no tendrán fin. ¿Los años de quién? de Dios, Muy bien. Salmo 33, 11. El consejo del Señor permanece para siempre. ¿Qué marcamos? Señor, triángulo. y para siempre hace referencia a tiempo. Muy bien. Los designios de su corazón. ¿Qué Su, a pasa con los referencia designios? a Dios, y Muy bien. generación en generación también referencia a tiempo. Muy bien, los marcamos entonces con un círculo. Hebreos Sí. 13. Acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de quién. De Dios, Muy bien, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. ¿Quién es el mismo? Versículo 8. Dios, ¿Quién es el mismo, hermanos? Versículo 8. Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo es el, muy bien, es el mismo. ¿Cuándo es el mismo? Ayer, hoy y por los siglos. Muy Cerramos bien. ahí en referencia a tiempo. Referencia a tiempo. Muy bien. Aquí tenemos una aclaración. Dice, Dios es inmutable. Esto significa que Dios siempre el mismo por su naturaleza, su carácter y su voluntad. Él nunca cambia y nunca se puede lograr que cambie. Y porque la Biblia es la palabra de Dios, nunca cambiará. La inmutabilidad es un atributo de Dios que te asegura que puedes confiar en Él por los siglos de los siglos. Amén. Bien, observando los tres pasajes, podemos, dice, discute todo lo que el grupo aprendió acerca del Señor a partir del texto y las frases de tiempo. ¿Qué podemos aprender del Señor y de las frases de tiempo? Y que Él es Señor para Que siempre. Él es para siempre, el Señor es Señor para siempre. ¿Qué más? Su palabra Su, está su palabra firme. está firme en los cielos, ¿no? Su palabra está firme. Listo. La ¿Y qué hay fidelidad de del su Señor fidelidad? permanece, la fidelidad del Señor permanece para todas las generaciones, ¿no? O sea, no tiene límite, es decir. Para, no tiene límite. ¿Qué más? En el Salmo 90, en el versículo 91 que dice, Las ¿qué hay de sus ordenanzas de ordenanzas? Dios permanecen hasta ¿Hasta hoy. cuándo? Hasta hoy, para siempre, hasta hoy. ¿Se puede confiar en la palabra de Dios? Sí, amén. ¿Por cuánto tiempo? Todos los días.
todos los días. ¿Hasta cuándo? hasta el fin, ¿Cómo lo sabes? porque Dios lo declara. ¿Qué nos dice el versículo 89 del Salmo 119? De que la fidelidad de Dios permanece por todas las generaciones. ¿Y dónde está su palabra según el Salmo, el versículo 89? ¿Qué dice de su palabra? Está firme en los cielos. Está firme en los cielos, es para siempre. ¿Con qué nos quedamos de esta pregunta, hermanos? Del tiempo que se relaciona con Dios. De que Dios no cambia, de que Él continúa sus propósitos, su palabra es para siempre. Su palabra es para siempre y está firme en los cielos, dice, ¿no? ¿Qué aprendimos de Jesucristo en Hebreos 13? De que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por los siglos. Y esto, hermano, ¿a qué me ayuda en mi vida? Saber esto de Dios, de Jesucristo, del Espíritu Santo. Que ¿Afianza cualquier algo en mi cosa que vida? venga, ¿Afianza? ¿Con qué nos quedamos de Dios, hermanos? Con lo que hemos aprendido hoy día. ¿Con qué nos quedamos de Dios? de que Él no cambia, podemos confiar en Él por el momento. Podemos confiar, Él no cambia. ¿Algo que acotar, hermano Anthony? Bueno, yo me quedo con que Dios es un Dios de justicia, ¿no? Y, Ujú. y que su palabra no tiene límites y va a estar siempre presente, ¿no? ¿Qué nos podemos quedar sobre la inmutabilidad de Dios? Su naturaleza, de que Dios es el mismo, es siempre el mismo en su naturaleza, en su carácter, en su voluntad. Él no En cambia, que, en que Dios es un Dios único, ¿no? No hay comparación, ¿no? no hay otro, No no hay hay otro, otro. claro. Y siempre va a ser el mismo hasta el fin, ¿no? Amén. Bien, vamos al finalizando. Dice, ¿estás maravillado con Dios? ¿Sobrecogido con todo lo que estás aprendiendo acerca de Él? Es realmente diferente cuando permites que Dios hable por sí mismo, cuando escuchas su palabra directamente en vez de escuchar la opinión de los demás. Ayuda a conocer lo que Dios dice para que puedas medir lo que el hombre dice y compáralo con la plomada de su palabra. La pregunta es, ¿a quién le vas a creer? ¿Qué dirigirá y ordenará tu vida, tus pensamientos, tu comportamiento, tu actitud? Has visto varios versículos de diferentes libros de la Biblia para ver que Dios es justo en todos sus caminos. El derecho y la justicia son el fundamento de su trono. Por tanto, todo lo que nuestro Dios soberano hace es recto y justo. La misericordia y la verdad van delante de él. Si llegas a conocer su palabra y ves a Dios en acción y escuchas genuinamente lo que él dice, entonces podrás distinguir el bien del mal, la verdad de la mentira y saber cómo debes de vivir. Ganarás fortaleza y coraje. Coraje para confiar en Dios, para obedecerle sin importar las circunstancias. Con ello vendrá una paz interior que no puedes encontrar en ningún otro lado. Se,
Se le encuentra tan solo conociendo a Dios en la seguridad de su absoluta veracidad y su inmutabilidad, porque el Señor Dios nunca cambiará. Puedes apostar todo por Él, pero podrías preguntar, ¿qué piensa Dios de mí? Él es omnipresente, omnisciente. Yo sé que Él sabe todo de mí. ¿Hará esto una diferencia en la manera en que me trata? Recuerda su misericordia, su gracia, su favor. Está siempre delante de Él, yendo hacia ti. Eso es lo que exploraremos en nuestra próxima lección. Una lección que no querrás perderte. Hasta entonces, tómate el tiempo para agradecerlos todos los días aprendido acerca de Él en estas 4 lecciones. Vas también mantener un diario, incluso registrando 1 o 2 líneas cada día acerca de cómo estas verdades de Dios están guiando tus decisiones, dirección, relaciones y bienestar general. Muy bien. Cuidado el cordón. Muy bien, hermanos. Entonces, hasta aquí, hermanos, ¿con qué nos hemos quedado de Dios y de lo que hemos aprendido hasta aquí del Señor? Él es totalmente fiel, no cambia, es justo, su veracidad es perfecta. Amén. ¿Y usted, hermano Anthony? Bueno, ya lo había mencionado, pero lo recalco, ¿no? Que me quedo con que Dios es un Dios omnipotente, que está en todo momento y que siempre Sí. su justicia, ¿no? Sobre todo, ¿no? Y su misericordia van a estar permanentes, ¿no? Y que Él es un Dios todopoderoso y único, ¿no? Qué bueno saber esto de nuestro Dios. Bien, hermano Anthony, ¿usted nos puede guiar, por favor, para darle gracias al Señor por todo lo que nos ha hablado y nos ha recordado también, ¿no? Sí, En esta sí, noche. está bien. Gracias. Sí. A ver, entonces vamos a orar, ¿sí, hermanos? Sí, amén. Ya, cerramos nuestras vistas. Señor Jesucristo, Padre bendito, te damos gracias, Señor, por la maravillosa enseñanza que nos has traído el día de hoy. Señor, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por la justicia, por un Dios justo que tú eres, Señor, un Dios misericordioso. Te damos gracias por todos los hermanos, bueno, mi hermana que está aquí presente y mi hermano también, que están disponiendo de sus corazones para escucharte el día de hoy y seguir adquiriendo más de tu palabra, Señor, para prepararnos contra las, contra las amenazas del enemigo, Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. De repente hay algunos hermanos que no están el día de hoy, pero de todas maneras bendícelos mucho, toca sus corazones, Señor. Tráelos, ¿no? A futuro, Señor, para poder seguir adquiriendo tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor. Declaramos que la siguiente semana de igual va a ser de mucha bendición para lo que venga de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor bendito. Amén y amén. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Que tengan bonito fin de semana, toda la semana que sea de bendición para ustedes y sus familias. Dios los bendiga. Listo, bendiciones. Buenas noches, Nos vemos hermano. la siguiente semana. Dios Bendiciones. mediante, nos Bendecido vemos. fin de semana. Bendiciones. De igual manera, bendiciones, hermanos.